Libro de Primera Crónicas. Observen ustedes que estos comentarios que estamos haciendo sobre los libros de la Biblia se pueden utilizar para el esquema general que tenemos en el Facebook de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama como recurso adicional a este estudio sistemático de toda la Biblia. Todavía no hemos terminado de hacerlos todos, vamos por crónicas. Esperamos que esta ingente tarea esté culminada durante el transcurso del año. Muchas gracias por la atención que han prestado hasta aquí y los invitamos a que continúen con nosotros en este estudio tan interesante y necesario de la Biblia. Volvemos entonces a mencionar Primera de Crónicas. ¿Quién escribió este libro? Se dice que fue Esdras y fue escrito para el año 450 a 400 después de Cristo. No debemos decir después de Cristo, antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Judá. ¿De dónde fue escrito? En Jerusalén. El trasfondo histórico del libro puede decirse que son los 12 libros anteriores de la Biblia. Los dos libros de crónicas presentan la misma historia y terminan en el mismo punto. Son una recapitulación de todo lo ya sucedido, dando prominencia especial a los reinos de David, Salomón y los reyes posteriores de Judá. Primera Crónica es en parte igual a Segunda de Samuel. Trata solamente de la historia de David, precedida por 9 capítulos de genealogías. Estas abarcan el periodo entero desde Adán hasta el regreso de los judíos después de la cautividad. Una especie de resumen de toda la historia sagrada anterior. Los dos libros de crónicas duplican en un sentido los libros de Samuel y de Reyes. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte y los dos de crónicas de una fuente del reino del sur. Crónica hace énfasis en la historia de Judá y la adoración en el templo. ¿Cuál es el método literario? Es el narrativo histórico. El método panorámico que se utiliza es reafirmar la línea davídica del Mesías, el llamado a la relación con Dios y la adoración por medio del templo como medio. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió? Judá volvía del cautiverio después de 70 años. Necesitaba un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad. Las palabras claves en el libro son Adán, Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Israel, hijos de Judá, arca, templo, santuario, corazón, levitas, Aarón. Los temas son la dinastía davídica, el templo, bendición de la obediencia y castigo de la desobediencia. La cobertura histórica, esta es una genealogía de apertura que retrocede hasta Adán y cubre el reino de Judá desde David hasta el decreto de Ciro en el año 539 a 538 a.C. La continuidad del pueblo de Judá en el exilio y después la lealtad al pacto de David y de Salomón como modelos para el tiempo de la restauración, el panel central del templo y la adoración para la restauración puede decirse que son los énfasis del libro. El contexto histórico inmediato incluyó el regreso de los judíos entre fases del exilio babilónico a la tierra prometida.
Los judíos habían regresado de sus 70 años de cautiverio alrededor del año 538 a.C. a una tierra que era marcadamente diferente de la que una vez gobernó el rey David, alrededor del 1100 al 971 a.C. y el rey Salomón. No había rey hebreo, sino más bien un gobernador persa. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 6, versículo 13. No había seguridad para Jerusalén. Por esa razón, Nehemías tuvo que reedificar el muro. Esto lo encontramos en Nehemías capítulos 1 al 7. No había templo, por eso Zorobabel tuvo que reconstruir una pobre semblanza de la gloria del templo anterior de Salomón, que se encuentra en Esdras capítulo 3. Los judíos ya no dominaban la región, sino que más bien estaban a la defensiva. Esdras capítulo 4. Disfrutaban pocas bendiciones divinas que iban más allá del hecho de que regresaron. Poseyeron poco de la riqueza anterior del reino. Y finalmente la presencia divina de Dios ya no residía en Jerusalén, habiendo partido alrededor del 597 al 591 a.C., según se dice en Ezequiel capítulo 8 al 11. Dicho de una manera suave, su futuro se veía oscuro, comparado con su pasado majestuoso, especialmente el tiempo de David y Salomón. Ni primera ni segunda de Crónicas contienen afirmaciones directas en referencias al autor humano, aunque la tradición judía fuertemente se inclina a Esdras, el sacerdote. Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 6, como el cronista. Es muy probable que estos registros fueron hechos alrededor del año 450 a 430 a.C. Retos de interpretación. Primera y segunda crónica presentan una combinación de registros genealógicos e históricos selectos y no se encuentra algún reto difícil de resolver dentro de ninguno de los dos libros. Temas históricos y teológicos. Primera y segunda crónicas, como son llamados por Jerónimo, recrean una historia del Antiguo Testamento en miniatura, con énfasis particulares en el pacto davídico y la adoración en el templo. En términos de paralelo literario, Primera Crónicas es el compañero de Segunda Samuel, ya que ambos detallan el reinado del rey David. Primera Crónicas abre con Adán, capítulo 1, versículo 1, y cierra con la muerte de David, capítulo 9, versículos 26 al 30, en el año 971 a.C. Estos dos libros fueron escritos a los exiliados judíos repatriados como una crónica de la intención de Dios de bendecir en el futuro, a pesar del fracaso moral y espiritual pasado, a la nación por el cual el pueblo pagó caro la ira de Dios. Primera y segunda crónica podrían ser brevemente resumidos como sigue. Una historia genealógica selecta de Israel, Primera Crónica capítulo del 1 al 9, el reino de Israel bajo Saúl, David y Salomón, la monarquía de Judá en el reino dividido, Segunda Crónica capítulo 10, la liberación de Judá de su cautividad de 70 años, Segunda Crónica capítulo 36, versículos 22 y 23. Los temas históricos están íntimamente ligados con los teológicos, como se ve en los propósitos divinos de Dios con Israel, que ya han sido y serán ya llevados a cabo en el escenario de la historia humana. Estos dos libros están diseñados para asegurarle a los judíos que regresaron que, a pesar de su pasado turbulento y su dilema actual, Dios será fiel a sus promesas de pacto. Dos principios básicos enumerados en estos dos libros prevalecen a lo largo del Antiguo Testamento, que son la obediencia, que trae bendición, y la desobediencia, que trae juicio. La fiel obediencia a la voluntad y la palabra de Dios resulta en bendiciones.
Abandonar al Señor conduce a juicio y castigo. Estos son los principales temas de los libros de Crónicas. Estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores, para exhortarlos a vivir rectamente y para explicar cómo los eventos del pasado tienen significado para el presente. La reafirmación del pacto de Dios con David, capítulo 17, versículos del 1 al 15 de Primera Crónica, es uno de los pasajes más conmovedores.